Esta crisis en particular, en la que estamos viviendo hoy en el caso boliviano, empezó como una crisis energética, se convirtió en una crisis financiera, afectó primero a la banca, recordemos el 2023 fue un año crítico, luego se convirtió en una crisis económica y el riesgo es que se llegue a consolidar a través de la crisis energética que no ha parado en una crisis humanitaria. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarlos nuevamente desde Cripto con Corbata, donde encaramos los temas económicos de actualidad, todo lo que es blockchain en Bolivia, con grandes amigos y un buen café. El día de hoy vamos a iniciar una secuencia de episodios con frecuencia mensual, en la que vamos a discutir aspectos vinculados a la economía, a la evolución que va adquiriendo y obviamente las tendencias que se pueden evaluar a nivel tanto macro como microeconómico. El día de hoy nos acompaña el gran amigo de la casa, promotor del podcast, Ronald Amelunge. Querido Ronald, ¿cómo estás? Un gusto como siempre poder compartir espacio y pucha, la verdad que es uno de los temas que personalmente me apasiona mucho y sé que a vos también. Sé que va a ser un lindo episodio. Gracias, Juan, pero un gusto siempre estar aquí con vos. Mira, lo estamos conversando, ¿no? Ahorita venimos a una reunión con gente de la industria del oil and gas, ¿no? Muy interesados, por supuesto, en la evolución de la economía y tu análisis con tu experiencia en el sector de hidrocarburos me parece que tiene mucha relevancia a niveles macroeconómicos, ¿no? Y ahí salió el tema de que, oye, ¿cómo fue que lo dijimos? La economía ya no es economía si no tiene en consideración el mundo de activos virtuales, y los activos virtuales no son nada si no están puestos en el contexto de la economía, ¿no? Entonces ahí salió la idea de dar un update económico mensual con tus análisis que vos siempre venís haciendo. Y bueno, yo voy cuestionándote un poquito para profundizar, ¿no? Lo lindo de ahorita estamos grabando 5 de septiembre, esperemos poder sacar esto en unos 2 o 3 días hasta que Sofi lo haga editar, ¿ya? Pero mira, hay muchas cosas aquí sobre la mesa. Estoy leyendo tu resumen ejecutivo del informe estratégico que preparaste, resultado electoral y expectativas. ¿Cómo lo viste? ¿Qué es lo que se viene con el balotaje? ¿Cuáles son los impactos que puede tener cada uno de los candidatos? El tema macroeconómico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está la inflación, el déficit fiscal? Tema cambiario. Ayer y antes de ayer vimos... Una locura. Sí. Una locura. O sea, ¿qué es lo que está tratando en baja las cosas? Liquidez, vimos noticias de que se hipotecó el oro básicamente, ¿no? Y... bueno, varios temas a tocar. Te dejo a vos por dónde empezar. Creo que era por el entorno macro, ¿no? Sí, a ver, pucha, es súper interesante porque creo que aquí se van a cruzar 3 vértices interesantes en toda la charla, y es justamente la parte de economía tradicional, la parte de economía virtual, que son los activos virtuales digitales, que es justamente el core con el que trabajamos hace ya tiempo, y el escenario político electoral, porque, a ver, convengamos, ok, pasó el día D, pasó el 17 de agosto, pasó la elección, pero la campaña sigue, porque todavía falta la segunda vuelta. Entonces seguimos en periodo electoral y la verdad que está bueno hacer el análisis de qué es lo que se está buscando o qué es lo que cada uno de los candidatos que ha pasado a balotaje de segunda vuelta va a proponernos en materia económica. En términos generales, yo creo que hay que hablar más de coincidencias que de diferencias, porque ambos han sido muy abiertos en reconocer que necesitamos hacer un ajuste. Y es justamente lo que conversábamos también en la reunión de la que venimos, la necesidad real de tener normativa que permita realizar ajustes a la economía que dinamicen nuevamente al sector, que dinamicen, bueno, en general, estábamos hablando del sector oil and gas, pero en general a la economía en su conjunto. Entonces, es tremendamente interesante el escenario en el que estamos. Y me preguntaban justamente el otro día en una entrevista, ¿y usted cómo lo ve? Me decían, ¿no? Y yo le digo, la verdad, hoy puedo decir con mucho optimismo.
Y eso es raro en mí, vos que me conoces. Sí. No, ¿te acordás? Pasábamos de proyecciones, un tipo de cambio tirando para 30 a fin de año, y hoy día estamos con otras perspectivas. Ya lo que estábamos coincidiendo no era nosotros como miembros del equipo que hace análisis económico, etcétera, no es tanto enfocarnos y comparar, okay, qué hace este candidato versus este otro, sino por lo menos pisar un poco en lo más seguro de para dónde creemos que ambos pueden ir, considerando que vamos a tener un parlamento relativamente alineado para que las cosas puedan suceder. Pero ¿dónde es que vos encontrás esos puntos de alineamiento de las posibles políticas económicas que pueden ver en el sector oil and gas, que es tan importante, ¿no? Habías hablado un poco en el lado apocalíptico de en cuánto tiempo nos quedamos sin energía eléctrica, entonces ese lado me interesó un poco escucharlo. A ver, y es interesante este tema. Al final del día, hablar no solamente del sector oil and gas, sino del sector energía en su conjunto, que es uno de los factores críticos para la economía boliviana. Lo que tenemos en esencia, y charlamos, hay la proyección que si las cosas se mantienen como están hasta ahora, prácticamente ya tendríamos una crisis energética más o menos en 2029. Ahora, estamos a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre lo he dicho, esta crisis en particular, en la que estamos viviendo hoy en el caso boliviano, empezó como una crisis energética, se convirtió en una crisis financiera, afectó primero a la banca, recordemos el 2023 fue un año crítico, luego se convirtió en una crisis económica, y el riesgo es que se llegue a consolidar a través de la crisis energética que no ha parado en una crisis humanitaria. O sea, es un tema agarrarlo con pinzas. Cuando digo crisis humanitaria, básicamente estoy hablando de afectación real a los hogares con temas, por ejemplo, como apagones programados. Claro. Entonces, evidentemente el gobierno que venga tiene la enorme tarea pendiente de reencauzar el sector energético y atraer inversionistas. O sea, al final de todo, el capital es lo que nos va a salvar, y yo estoy seguro de que lo van a poder hacer con seguridad. No hay un plan, por lo menos no he leído un plan específico del sector como tal, pero por lo menos el reconocimiento de la situación actual es clave. Porque ya de entrada no estamos en un negacionismo de estamos bien, vivimos en Suiza, no. O sea, estamos realmente hablando y aterrizando con los pies sobre la tierra, decir, ok, estamos en una situación de crisis, hay que tomar medidas. Entonces, tu visión de los resultados de esta primera vuelta es bastante positiva, de dos equipos que tienen sus diferencias, pero medio que están apuntando. Es que si hacemos un recuento yo siempre decía, pucha, ojalá, y esto lo ves, que vos me has escuchado, venimos charlándolo desde el año pasado, y yo siempre decía, ojalá estos 6 pasos los tomen o los incorporen los planes de gobierno, del próximo gobierno, etcétera, etcétera, y los 6 pasos eran súper claves, y la gran ventaja, yo insisto, y de verdad que me da mucho optimismo, es que ambos candidatos los están enfocando. Uno es seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay nada. ¿Sí? Es dibujar en el aire sin seguridad jurídica. Perdón, déjame que intersecte ahí, porque no estamos hablando aquí de hablar bien para ambos candidatos, sino yo creo que esto viene más a reflejar un sentir de demanda que sale desde el sector privado, ¿no? Nuestro, que por favor sí, que son esos 6 puntos que planteaba, y creo que todos tenemos que estar atentos a exigir estas cosas. Claro. Por eso te decía, punto 1, y es el más crítico, es seguridad jurídica. No es un tema menor, porque implica ajustes, cambios en normativa, incluso cambios ya se prevén a nivel constitucional. O sea, estamos hablando de un cambio realmente de país distinto. Lo segundo, y es algo más inmediato, es el apoyo irrestricto a la liberación de exportaciones. Eliminar los cupos de exportación, porque al final de cuentas estamos en una crisis donde falta dólares y divisas, dólares y diésel, como dice la crisis 2D, y ahí justamente necesitamos divisas que las genera el sector exportador. Y eso estamos hablando recientemente, también tuvimos la chance de visitar al colegio de auditores para tener una opinión clara sobre, cuál es el uso de los activos virtuales, cuál es su rol en el comercio internacional, y aplica, ¿no? Es una parte de la reactivación de la economía, de dar mayor velocidad
al dinero, a las operaciones que van a ser necesarias, y estamos ya con apoyo de las cámaras como la CADEX, del colegio, creo que dentro de poco vamos a ver cosas interesantes viniendo del colegio, ¿no? ¿Qué nos podés medio que dar de preview en esa área de cómo los activos virtuales crees que pueden potenciar la parte de exportaciones? Al final, y esto hay que ser muy, muy, muy franco, ¿no? Y lo decíamos en varias charlas, conversaciones que hemos tenido, reuniones de trabajo, hoy por hoy negarse a la inclusión de los activos virtuales dentro de un portafolio de soluciones financieras es como que hace 5 años me hubieras dicho yo no quiero trabajar con QR. O sea, estamos en ese momento, yo creo, nos está tocando vivir ese momento en la historia económica del país, y obviamente la línea que va a salir, y me parece que ha sido muy positivo el aporte que justamente que lideraste y que tuviste en ese tipo de reuniones institucionales, es empezar a tener normas claras, empezar a tener reglas claras, una cancha muy bien rayada respecto a cuál es el esquema que vamos a tener a nivel empresarial para el registro y reporte de activos virtuales. Que si bien uno dice, pero no hay la normativa, etcétera, ok, no importa, en realidad los activos virtuales nacen para no estar normados. Sí. Esa es otra discusión. Bueno, aparte de la discusión era, tengamos normativa, pero no es tanto norma, es tanto más reglas claras para que las inversiones y la gente que opere se sientan cómodos como para poder ser sentidos protegidos ante el fisco o ante algún ente regulador. Y ahí pare de contar, ¿no? Exacto. Yo creo que vamos a profundizar más vamos a hacer un episodio específico en eso tras que salga. Vale la pena. Pero mencionaste 6 cosas, vamos 2. La tercera es justamente decir, si vamos a abrir el portafolio de exportaciones, si vamos a abrir la frontera prácticamente, ¿cuáles son los sectores que hoy por hoy están aportando más y que necesitan apoyo? Específicamente el agro. El agro necesita el impulso, y ojo, no te digo un impulso económico, necesita una aprobación específica para el uso de eventos transgénicos. Con una aprobación irrestricta de los 100 y pico eventos transgénicos que quedan pendientes, el nivel de productividad que se puede tener en cuestión de la distancia, yo siempre digo, entre siembra y cosecha, es enorme. Y ya estás hablando de entrar con una tecnología que te va a permitir pelear en las mismas ligas que los vecinos. Eso es lo que estaba, ¿no? Muchas veces se dice, no, pero ¿cómo vamos a usar transgénico? Escúchame, todos tus vecinos utilizan la misma tecnología. Ya lo consumimos. Todo lo que consumís en tus sneakers, en lo que querrás, ya viene por ahí. Simplemente estamos en una desventaja bárbara. Acotando ahí un poquito, ¿cómo es la coincidencia, no? Esta mañana en esa reunión nos comentaron de que ya está exitosamente siendo utilizado la tokenización de tierras productivas agrícolas en Argentina. Más allá de la tokenización de los activos mismos como la soya, están tokenizando la posesión y productividad de futures de tierra, ¿no? Utilizando activos virtuales. Eso creo que va a ser para otro episodio, Sofi, se me acuerdo que los entrevistemos. Sí, porque ese por ese caso, Sofi es nuestra editora ahí atrás, así que hablamos con ella harto. Sí. Hola. Hola, Sofi. Entonces, no, totalmente de acuerdo, porque al final del día la oportunidad, la potencialidad que hay en la tokenización de activos en el caso boliviano igual es enorme. Imagínense poder atraer capitales de cualquier parte del mundo simplemente contra la garantía del producto que ya tenemos. O de la tierra misma que tenés. O de la propia tierra. Entonces es realmente una oportunidad enorme para adquirir financiamiento y fondear. Y es capital que va directamente a las manos del productor, claro, y del dueño de la tierra. Es privado a privado. Así es. Punto. Así entonces reduce fricción, aumenta la velocidad del dinero, aumenta el know-how externo, también entra para poder ayudar y apoyar a la producción, te integra más al ecosistema financiero global, ¿no? Entonces, nuevamente, hay mucho para profundizar ahí. No te dejo continuar, vas 3 de 6. Voy 3. Ahora, el cuarto punto es, yo digo, una de cal, una de arena. Algo hay que ajustar. Y son 2 cosas las que hay que ajustar. Una es la subvención al carburante, que no es un tema menor. La subvención al carburante hoy por hoy se está comiendo más de $2.000 millones anuales
del erario público. Uno dirá, pucha, pero es que si levantas la subvención se te va a disparar los precios, por supuesto, pero ahí viene el tema, hay que hacerlo de forma ordenada y ahí sí me encanta cuando veo los planes de gobierno y escucho a los candidatos, ellos hablan de una quita progresiva de la subvención. Que, ojo, no es novedad, no es que se lo han inventado, esto ya se ha aplicado en países como el caso de Nigeria, como el caso de Noruega, que fueron quitando la subvención de forma progresiva. Ejemplo, supongamos ahorita el litro de diésel 3.74. Ok, cada semana que te suba un centavo, 3.75, 3.76, 3.78. Ok, uno dirá, pero un centavo no es nada, claro, pero el tema es que al cabo de un año y medio ya vas a estar hablando de un peso con 50. Claro, sí. Exacto. Entonces ya vas a tener una oportunidad interesante de regularte a los precios internacionales sin golpear de forma directa y brutal a la economía local. Entonces, quitar subvención de los carburantes es clave para que el siguiente gobierno pueda tener una administración saludable. Y el quinto punto, que no es menor, es, ok, estamos en una crisis económica que la hemos empezado a sentir desde 2023, pero que se ha gestado como una enfermedad latente desde 2014. ¿Cuál es la causa de esa enfermedad latente? Gastar más plata de la que tenés. Entonces, de 2023 a la fecha, todo el mundo, hogares, empresas, comercios, han ajustado sus cinturones. ¿Qué es lo que sucede? El Estado no lo ha hecho. Entonces, el quinto punto, que también coinciden ambos planes de gobierno, por suerte, es en la reducción del aparato público. Evidentemente es complejo, pero al final del día creo que vale la pena que se lo retome, que se lo encare, obviamente con mucha responsabilidad. Y el sexto punto que yo digo ya, ok, ese ya sería el sumum de la solución, es una vez está todo lo anterior, reducción de impuestos. Uno dirá, pero ¿cómo le va a ayudar al Estado a reducir impuestos? No, es que si reduce impuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, atraes a los informales que se vuelvan formales. Y segundo, atraemos capitales internacionales teniendo seguridad jurídica y vamos a dinamizar la economía de una forma tal que realmente vamos a volver a estar en una etapa quizás no al nivel de la bonanza que tuvimos hace décadas, que bueno, no la supimos aprovechar en su momento, pero creo que sí tenemos muchísimas chances de avanzar hacia una economía mucho más robusta. Claro, y todo eso es necesario para poder ir ajustando, ¿no? A llevar una economía un poco más resiliente, más estable. Exacto. A ver, habías mencionado también cómo van nuestros niveles de inflación. Aquí estoy viendo cifras periodísticas alrededor de 25% año tras año. Sí. Veo un chart acá, ¿qué estamos viendo, proyectando? A ver, ahí es compleja la situación, creo que tenemos que ser muy críticos en eso, por muy optimistas que seamos ahora, por muy positivos que podamos vernos, hay que reconocer la situación en la que estamos, la economía hoy por hoy está enferma. ¿Qué es lo que tiene? Un problema de inflación crónico, estamos hablando de que y justo ayer sacaba el INE la actualización de inflación de los datos a agosto, y estábamos hablando que la inflación acumulada de enero hasta agosto ya es 18%. Y la inflación interanual ya supera 24%. Si la tendencia sigue, y entendiendo que el último trimestre del año tiende a ser el más inflacionario, lo más probable es que estemos cerrando el año por lo menos entre 27 y 30 y pico % de inflación. Es una cifra preocupante, pero lo que preocupa evidentemente es que esa es la inflación oficial formal. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con la inflación real percibida? Te doy un ejemplo puntual. Si la inflación acumulada es de 18%, si solamente miramos productos de la canasta básica, esa inflación se convierte fácil en 30%. Entonces, es un dato que realmente preocupa, porque el efecto que puede llegar a tener, estamos hablando de que si la inflación cierra en 30%, pongamos el límite, el percentil superior, en diciembre la inflación percibida en canasta va a estar en 50%.
Y vos ves el génesis de esta inflación también como el exceso de gasto del Estado, ¿no? Al final de cuentas sí. Termina ahí porque hace que el tipo de cambio varía, al desvariar los costos de importación, de tanto en materia prima como de productos primarios para producir, se te disparan, se te dispara al Estado mismo su propio costo de comprar combustible, etcétera. Y volvemos al mismo punto, al círculo vicioso ese, ¿no? Y totalmente. Oye, eso nos lleva a hablar, creo, del punto que más le interesa a nuestros seguidores, ¿no? Que es el tipo de cambio. O sea, ¿cómo explicamos qué sucedió? Yo, en mi ignorancia, leí acerca del oro como válvula de liquidez que capaz haya hecho que se alivie la presión con la demanda del oro. También vi a algunos economistas mencionar, no, parece que están queriendo maquillar su imagen el Estado dejando algo mejorcito antes de salir, para decir, no, el tipo de cambio estaba en tanto cuando yo me fui. Claro. Y por otra parte, ves, o sea, fue un show hace unos cuantos días, pero ¿cómo lo vemos? Anclándolo un poco más para personas que realmente quieren poder proyectar qué hacer, porque mis amigos y mis clientes me llaman, Ronald, oye, pero ¿compro dólares ahorita o no? ¿Será que va a volver a subir? Yo les digo, mira, nadie puede predecir el fondo, digamos, lo más barato que puede estar el boliviano versus dólar, ni tampoco lo más alto, ¿no? Yo termino recomendando seguirte resguardando en dólares si podés, pero van a haber veces que el boliviano va fortaleciendo y van a haber veces que va subiendo. ¿Cómo la ves vos? A ver, vamos por partes. O en dólares, en tierras, en lo que veas, ¿no? Claro, un portafolio de seguridad al final del día se tiene que armar. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucedió con el dólar? Y bien que tocamos el tema, porque es un tema crítico que se ha movido muchísimo. La caída que tuvo ha sido totalmente, me atrevo a decir, impredecible, pero ahí, ¿cuál es el trasfondo? El dólar cayó, evidentemente, inyección de dólares frescos precisamente por prácticamente la liquidación del oro de la reserva. Por un lado está bien, de acuerdo, pero también hubo una falta de liquidez de bolivianos en el sector financiero. Eso motivó, y ahí justamente motivó a que muchas empresas deban utilizar su reserva estratégica que ya tenían en divisas y volverla líquida. Y ahí es donde empezó a tener un exceso de oferta que motivó a que el tipo de cambio se nos baje. A eso sumémosle el efecto de, así como hablamos en mayo de la especulación negativa, bueno, hablemos ahora de expectativas positivas. La expectativa positiva, incluso a nivel internacional, que nos han reducido los niveles de riesgo país de forma abrupta post-elecciones, han influido también en eso es la percepción internacional de los cambios normativos que se vienen, ¿no? Correcto. O sea, hay una mayor fe ante un posible Tuto, un posible Rodrigo presidente, de mayores inversiones que en el país. Estamos hablando de que se nos cayó, imagínate, este número son choqueantes, estábamos por encima de los 2.200 puntos básicos del índice ENVI y se nos ha caído, primero lo bajaron previo a las elecciones, ya con las encuestas, imagínate, ya ese índice se nos cayó a 1.490 puntos básicos y hoy estamos por debajo de los 1.300 puntos básicos. A ver, ¿qué significa eso para quienes no... Supongamos, hagamos el ejercicio con 1.000 puntos básicos. Si yo tengo un índice ENVI de riesgo país de 1.000 puntos básicos, significa que si yo soy un inversionista que va a llevar su dinero a ese país con 1.000 puntos básicos, significa que yo le debo exigir a las inversiones por estar en ese país 10% por encima del nivel de riesgo del negocio. O sea, imagínate, llegamos... la mitad casi. Claro, llegamos a un punto en el que prácticamente quien pisaba Bolivia iba a exigirte 25% por encima de la rentabilidad del negocio. Una locura. Claro. Ahora estamos hablando de que ya estamos en un nivel más razonable que te van a exigir entre 12 y 12,5. Pero viste que cuadra ese número 24-25% con el nivel inflacionario. Vamos. ¿Es similar? ¿Vos crees que hay una correlación ahí? Porque si yo veo niveles inflacionarios en mi cabeza como empresario, y bueno, entonces mis retornos y mi producción tiene que subir por lo menos en ese mismo valor para no salir para atrás en términos reales. Correcto. Tiene una relación, no es una correlación directa, pero sí tiene una relación implícita, porque el índice de riesgo país te recopila
no solamente la data macro, sino también las expectativas futuras. Y ahí justamente es donde aparece el tema de decir, ok, sabes que se viene un cambio, va a ser positivo, etcétera, etcétera, y automáticamente se desinfla ese índice. Y eso también le afectó al mercado cambiario. Ahora, ¿qué va a pasar? Y hay que ser muy realistas con esto. Cambios estructurales a la fecha no han habido. Esa es la realidad. Lo que quiere decir que lo que hemos vivido, lastimosamente, esa suerte de veranillo que tuvimos del tipo de cambio barato, lastimosamente es un espejismo. Ya. Y vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a la tendencia. Y ahí lastimosamente hay una frase que a mucha gente no le gusta, pero es que el tipo de cambio solo baja para prepararse para subir de nuevo. Dale. Mira, me mostraste vos aquí, y Sofi, ahí está en el documento que te mandé, hay una tabla interesantísima que me muestra una proyección manteniendo la misma estabilidad que tenemos ahora, alrededor de 13, 14 bolivianos, Sí. En términos de qué sucede si hay alguna noticia o un evento macroeconómico complicadito, que es un 50% de chances que se nos suba hasta fin de año alrededor de 15, y términos de que algo súper malo suceda, estamos con un chance de 18%, alrededor de 20. Sí. A ver, comentanos un poco cómo llegas a esos números, para no crear especulación, ¿no? Sino para decir, o sea, de dónde salieron esos números, que ahora los vas a mostrar aquí en pantalla para que vean. Mira, yo siempre que hablo de proyecciones, debo referirme, el mejor disclaimer que hay son las palabras de uno de los padres del pronóstico moderno, George Box, que decía, todos los modelos de proyección están equivocados, pero algunos son útiles. ¿Ya? Entonces, haciendo ese breve disclaimer, ¿qué es lo que se hace con las series de tipo de cambio? Básicamente se alimenta la serie de tipo de cambio, uno, del histórico, por supuesto; segundo, de eventos puntuales que han ocurrido y han podido mover ese tipo de cambio; y tercero, de variables macro, como es el caso justamente de inflación, reservas internacionales, el análisis de crecimiento, dinámica económica. Entonces, ese mix de variables es el que nos entrega las posibilidades futuras, y hablo de futuro inmediato, prácticamente un forecast relativamente corto de 3-4 meses, pero nos da una banda de posibilidades de fluctuación del tipo de cambio. Entonces, lo que se tiene simplemente, insisto con esto, es una, llamémoslo así, es una posibilidad para que se puedan planificar las empresas pensando en alguno de estos escenarios. La realidad, como les decía, es pensar, alguien me decía, no, es que va a seguir bajando, yo escuchaba y me reía, va a seguir bajando y va a llegar a 7, no, imposible, digamos, está bien, todos podemos tener deseos, ¿no? Yo también quisiera volar, pero no se puede, digamos. Entonces, en el caso del tipo de cambio pasa lo mismo, ¿no? Mencionaste que hay un análisis ya de balance comercial, digamos, de balance de demanda de dólares a nivel nacional, que tiene un rango donde vos crees que va a sentar el dólar a largo plazo. Sí. ¿Cómo llegas a ese número, digamos? ¿Cómo lo calculás? Y mismo tema, ¿y cuál era el rango? Digamos, el tipo de cambio, entre comillas, técnico, podemos llamarlo, debería ser en función de la cantidad de divisas disponibles versus la cantidad de bolivianos circulando. Ya. Entonces, la cantidad de divisas disponibles te lo marca justamente la reserva. Y la cantidad de bolivianos te lo marca la masa monetaria. Que mientras esa masa no se nos infle, para generar más inflación, que ese es otro problema que se vuelve a conectar, el tipo de cambio técnico, que simplemente es hacer un cociente entre esas dos cantidades, hoy por hoy está bastante más alto de lo que está en el mercado, ¿no? O sea, hoy por hoy el tipo de cambio técnico debería estar rondando entre los 16 a 17 bolivianos. Y a largo plazo, considerando los posibles... Considerando los planes de gobierno de ambos candidatos que han pasado a segunda vuelta, el tipo de cambio potencialmente debería estabilizarse en un escenario entre 12 y 13, y en el mejor de los escenarios podríamos hablar de un tipo de cambio promedio estable en 10 bolivianos. Ah, bueno, o sea, me sorprende ese dato, 10 bolivianos, esperemos que... Ojalá.
Ojalá Dios permita que sí, pero también hay que ser muy francos con esto. No esperemos de que 1 de enero de 2026 amanezcamos Claro. y esté esto. Este es un proceso que va a tomar mínimo 2 años de estabilización. Me hace de acuerdo lo que decía Milei, ¿no? Hacemos la impresorita ahorita de dinero, pero sentimos el efecto de aquí a 2 años, lo mismo al revés, ¿no? Exactamente. Mira, tocaste un poco, y ya vamos a terminar, creo que tenemos unos 5 minutos, 10 minutos más, pero mencionaste un poco acerca de las reservas internacionales netas. Y, vi que subieron un poco recientemente, ¿o estoy equivocado? Sí. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Eso es a causa de de la colateralización del oro? Sí. Entonces es como una mentirita donde tus reservas netas suben, pero tenés un pasivo gigantesco contra tu oro. Correcto. Al final del día son 2 factores que han inflado el valor de la reserva. Uno es el acceso a los créditos, que evidentemente no se han gastado de forma automática, sino que se van programando para lo que son las necesidades propias del Estado. Y otro, como bien lo sabes, es gran porción de la reserva hoy por hoy está enfocada, es no líquida, es oro. Y justamente si el oro sube, si el oro se dispara en cotización internacional, por supuesto la reserva boliviana también se revaloriza. Claro, estamos en récords de valor de oro. Exactamente. Entonces, bueno, para efectos de exponer el número, sirve. Exacto, bonito. sirve. Mira, aquí tocamos otro tema que uno de los candidatos también tocó, que es el tema, creo que fue Tuto, mencionó acerca de tokenizar el oro como forma de empezar a poder captar más oro legal de los productores de oro y que eso también traiga liquidez internacional y que el oro no se vaya del país, ¿no? Pucha, eso sería una cosa fantástica. Al final del día la tokenización no es otra cosa más que, como bien lo decís, darle una velocidad extra a los recursos que ya están disponibles. Un concepto que usamos harto es la velocidad del dinero y a veces me siento que la uso como si fuera fácil de entender, pero nos ayudas a entender un poco por qué es importante no solo la cantidad de dinero, sino la velocidad de dinero en una economía. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Y un poco es la parte interesante. Si hablamos de la ecuación cuantitativa del dinero, todo el ingreso que se genera en el país, es decir, el P por Q nacional, tiene que ser igual a su masa monetaria afectada por la velocidad. Entonces, automáticamente, si vos mejorás la velocidad con la que tu dinero gira, implícitamente estás generando mejor nivel de crecimiento y actividad económica, en automático. O sea, es parte de la lógica económica. Entonces, si tu dinero rota más veces, automáticamente tu economía se dispara. Hay un clip de los 3 chiflados, ¿no? Que el uno se ve plata y le da al otro los $10. Correcto. Voy a ver si lo pillo para que lo pongan. Creo que es el mejor concepto de la velocidad del dinero. Y te lo pregunté porque en uno de tus comentarios en el documento de tu informe estratégico decías que la volatilidad del precio también está ligada a los cupos y tiempos de giro dada por la banca. Y es un contraste a la velocidad instantánea de hacer giros con activos virtuales, ¿no? Exacto. Entonces, pues estamos hablando de hacer una operación de activos virtuales, puede ser hasta instantánea en segundos, o en su defecto lo que tarde en bajarse a un banco internacional versus cuadrar importador con exportador con el cupo, con fecha. Creo que eso, ¿vos crees que eso tendría una afectación interesante a la velocidad del dinero? Pensemos de la siguiente forma, yo te lo doy con un ejemplo contrafactual. ¿Qué hubiera pasado el año pasado si no hubieran abierto el mercado cripto? El tipo de cambio que rompió los 10 bolivianos después del mes de julio, a diciembre todo el mundo decía va a llegar a 20. No llegó a 20, quedó en 11.30, 11.50, gracias a esa velocidad del dinero. El mercado cripto fue el que estabilizó el tipo de cambio en la gestión 2024. No, interesantísimo. Y lo vivimos, ¿no? Lo vivimos lo vimos en primera persona. Tuvimos la suerte de ver ese, yo digo, es un evento histórico a nivel económico, que se abrió un nuevo canal para poder dinamizar y mover el dinero. Ahora, estoy mirando nuevamente tu reporte y aquí hay temas que me vas a tener que enseñar un poco. Estabas hablando de tasas y condiciones financieras, acerca de costo de fondos, comisiones,
y tiempo de ciclos de giro, me imagino que es lo que estamos hablando ahorita. Sí, exactamente lo que estamos hablando ahorita. Que mientras más rápido seamos, vamos a mejorar las condiciones, por supuesto, precios de giro. Ahora, ¿qué vemos a futuro? O sea, ya creo que hemos cerrado la visión ahorita lo que va. Ahora toca que seas un oráculo del futuro un poquito. Cómo vemos el tipo de cambio, inflación, ya hablamos un poco de la gráfica que vamos a ir, las reservas, políticas y riesgos y catalizadores, ¿no? Y finalmente, esto te pregunto para que esto no sea solo un ejercicio intelectual académico, sino que se salga con recomendaciones reales para empresas y para personas. Mira, en términos generales, el gobierno que entre va a tener una tarea titánica. Creo que eso es clarísimo. El que entre va a tener que llegar y empezar a resolver problemas desde el día 1. ¿Sí? Le pone la banda presidencial y ya va a tener que estar arreglando algo. Es increíble, tener que ser multioficio porque el equipo económico va a tener que ser... No tiene que empezar desde el momento que puedan. Ya lo están haciendo, yo creo que ya se están preparando para el que sea, asumir A o B, lo están haciendo. Entonces, es un reto importante, como les digo, son 2 años más o menos que vamos a tener de ajuste. Creo que eso es importante que la gente lo entienda, no va a ser una solución automática, nadie tiene la varita mágica para decir, ok, la economía se arregla en 3, 2, 1, no hay eso, es lindo fuera, pero no hay. Ahora, ¿qué puede dinamizar y hacer que eso sea mucho más rápido? El mercado cripto. ¿Por qué el mercado cripto es tan importante hoy en el contexto en el que nos encontramos por la velocidad que tiene? Justamente. Estábamos hablando para acotar, está saliendo de esa reunión, de las inversiones que se tienen que hacer en la matriz energética. Sí. Y un concepto para los que nos escuchan que vean es lo que se llaman los bonos Bitcoin, los bonos Volcán, que es el tema de poder levantar capital de inversionistas globales en el tema de cripto y Bitcoin, ¿no? Para financiar esquemas energéticos nacionales y que se repague con la misma producción de Bitcoin global. Suena loco, pero lo está haciendo El Salvador, Bután, cosas así, y la velocidad de inyección de capital es casi inmediata, ¿no? Claro, imagínate la posibilidad que hay, ¿no? Yo te vendo un bono vinculado al mercado cripto contra la promesa de que el fondo que se genere va a ser para inversiones, justamente para generarte energía barata para poder minar. O sea, es negocio por donde lo veas. Generaste automáticamente un fondo de reservas importantísimo. Y terminas con infraestructura en el país de 50 a 100 años repagada en 10. Exactamente. ¿No? Mira, terminemos con tus recomendaciones ejecutivas para las empresas. Hablamos un poco en privado de tesorería y cobertura. Me pareció interesante la estructura de liquidez que mencionaste, 60-30-10. También hablaste un poco acerca de pricing y temas de fiscal, legal y compliance. Comentarnos eso, ¿cómo lo ves? A ver, el tema de la recomendación 30-60-10 obedece a lo siguiente. Esto aplica también para personas como para empresas. La recomendación dice lo siguiente, más o menos el 60% del disponible debería enfocarse en cubrir tus obligaciones, por lo cual mantenerlo en moneda local, mantenerlo en boliviano. Supongamos que hay un excedente del 40%, 30% busca alternativas de inversión como ser moneda fiat, dólares básicamente, o en su defecto algún tipo de inversión temporal o no tan temporal como es el caso de bienes raíces, es un ejemplo claro, y tener una suerte de destinar un 30% a inversiones tradicionales y el 10% entra a el mercado cripto, que es justamente el monto ahorita que se maneja de número de reserva estratégica ya a nivel macro, varias economías están manejando. Creo que Fidelity te estaba recomendando ya hasta 10% de exposición ahí, ¿no? Sí, y acerca del pricing, ¿cómo estamos hablando? Si estamos con inflación al 20 y pico % proyectada, creo que los equipos económicos de las personas tienen que estar con el dedo en el pulso clarísimo, ¿no? Sí. He visto empresas, jugueterías que ya han dolarizado sus precios básicamente, que tenés que escanearlo para saber cuánto cuesta el juguete. El producto, claro. A ver, el tema de la política de pricing tiene que ser una revisión permanente, ¿no? Estamos hablando de que
mínimo tener reuniones de revisión comercial quincenales, pero ajustes de pricing semanales. Conozco empresas que ya lo están haciendo de forma casi diaria, no cada 2 días están actualizando su lista de precios, que es un tema no menor, evidentemente, porque es un trabajo súper intenso del área comercial y financiera, pero lo tienen que hacer. Lo actualizan basado en su costo de reposición, por lo menos, ¿no? Sí, costo de reposición más la expectativa. Sí, no es tu costo de inventario, que hay muchos que No. están haciendo. O sea, margen por encima de mi costo de inventario, no. Hacer eso es directo. Yo siempre digo, el que hace eso prácticamente le está entregando. Si viene un cliente y me compra, digamos, esta tasa, yo se la vendo con la lógica de costo de inventario más margen, yo le estoy entregando la tasa y un ladrillo de la pared en la que estoy. Excelente. Creo que, bueno, ya estamos a tiempo, no Juanfer, pero súper interesante. Aprendí un montón hoy día para ir aplicándolo, así que en un mes la repetimos para ver cómo van las proyecciones, eso es lo que hablamos. Vamos a este espacio. Creo que la idea es justamente abrir ese termómetro económico para que lo podamos conversar y evaluar justamente hacia dónde va el mercado económico tradicional y en la incidencia que estamos viviendo, que cada vez más fuerte el mercado cripto. Excelente. Ok, perfecto. Entonces, señores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Cripto con Corbata. Como siempre, abiertos a sugerencias, recomendaciones y comentarios que nos puedan dejar para tocar temas y temáticas a lo largo de esta secuencia de episodios, donde trabajamos con data real, data virtual, con un café. Así es, gracias, Juanfer.